Bienvenido a todos nuestros queridos hermanos, a todos nuestros queridos amigos. Un saludo para todos. El Señor pueda bendecirles y pueda acompañarles en cada uno de sus hogares. Es un privilegio para nosotros el poder compartir el estudio de la lección a través de esta página SMI Reforma El Salvador. Damos gracias al Señor en primer lugar por darnos esta oportunidad de poder estudiar su palabra con cada uno de ustedes. Tenemos como invitado especial al pastor David García. Bienvenido, pastor David, a este Gracias, hermano estudio. Giovanni. Gracias. Bueno, agradecido con Dios también por ser parte una vez más de los comentarios de esta lección. Esperamos ser de bendición para la hermandad en esta Amén. ocasión. Muy bien, hermano. Vamos a tener el desarrollo y el estudio de la lección. Es la lección número 22 para este sábado 31 de mayo. Estamos ya casi por finalizar este mes y por la gracia y misericordia de nuestro Dios tenemos vida, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Vamos a hacer la oración para que sea Dios el que nos pueda guiar y nos pueda ayudar a entender este estudio. Vamos a venir de rodillas, vamos a hacer la oración. Cariñoso y amante Padre, que tu morada es en el cielo, alabado, exaltado y santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti como siervos tuyos, no como dignos, sino como pecadores, pero estamos agradecidos contigo porque a pesar de lo malo que somos, tú siempre nos muestras de tu misericordia. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder tener el desarrollo de la lección, el estudio. Permite que sea de bendición para nuestras vidas y que las palabras que salgan de nuestros labios puedan tener tu aprobación y tu bendición y que puedan ser también de fortaleza y de ayuda para tu iglesia. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos en diferentes partes del mundo, en donde quiera que se va a estudiar la lección con nosotros. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en cada hogar. Quédate con nosotros en esta hora, perdona nuestros pecados. Lo agradecemos y lo suplicamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener ya el desarrollo de la lección número 22, titulada Cuando el mal no se corrige. Vamos a ver, mis queridos hermanos y amigos, cuáles son las consecuencias de no corregir el mal, ¿verdad? Vienen terribles consecuencias, traen consecuencias que muchas veces nosotros pues no las quisiéramos vivir, pero si no corregimos el mal, pues vamos a tener que enfrentarlas. Vamos a leer la nota que está acá de introducción. Vamos a pedirle al pastor David que nos pueda dar un breve resumen de lo que vamos a estudiar en esta hora. El camino es tan estrecho, tan santo, que no puede tolerarse en él el pecado. Y sin embargo, el acceso al camino ha sido posibilitado para todos. Y ni una sola alma abatida, dudosa y temblorosa necesita decir, Dios no se preocupa por mí. Toda alma es preciosa para su vista. Cuando Satanás triunfaba como el príncipe de este mundo, cuando reclamaba a este mundo como su reino, cuando estábamos todos manchados y corrompidos por el pecado, Dios mandó a su mensajero desde el cielo, a su Hijo amado, para proclamar a todos los habitantes del mundo: he encontrado un rescate. He preparado un camino de escape para todos los que perecen. Tengo a vuestra disposición los documentos de vuestra emancipación, sellados por el Señor del cielo y de la tierra. Amén. Pastor David, denos un comentario sobre este párrafo y la lección que vamos a estudiar. Bueno, hay varios aspectos muy interesantes que en la lección vamos a tratar de estudiar. Quizás no se puede ampliar en un estudio de unos 45 minutos todo lo que podríamos aplicar a nuestro tiempo, ¿verdad? En base a la historia que hemos de estudiar. Pero como el tema es las consecuencias de no corregir el mal, nosotros tenemos que comprender que en primera instancia Dios es santo. Y algo que nos separa de Dios y nos quita la aprobación de Dios también es que nosotros convivamos con el pecado, que convivamos con el mal, en pequeña escala o en gran escala. Es como el metal cuando se expone a la
al agua, a la intemperie, y entonces empieza primeramente con una pequeña manchita superficial que uno la puede retirar muy fácilmente, pero si esa corrosión del óxido no se quita del metal y la dejamos que permanezca días, meses, años, posiblemente va a resistir, pero eso va a seguir minando de tal manera que la corrosión va a terminar con debilitar y deteriorar completamente el metal. Eso mismo es lo que sucede cuando vemos los males en la iglesia, cuando nosotros nos permitimos prácticas indebidas de manera personal, de manera colectiva, entonces, sin embargo, vamos a tener que comprender que habrán consecuencias. Habrán consecuencias personales, individuales, y habrán consecuencias también como pueblo de Dios en este tiempo. Así que el llamado que tenemos que hacer en base a la historia que hemos de ver es de que contra el mal hay que combatirlo, pero también nos vamos a dar cuenta que hay formas de combatirlo. No podemos hacerlo de manera antojadiza, sino en la forma como Dios también nos indica. Amén. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Cuáles son las terribles consecuencias cuando no corregimos el mal? Y esto nos quiere ayudar para que podamos, ¿verdad?, corregirlo antes que sea demasiado tarde. Primera pregunta, Pastor David nos dice acá la lección. ¿Qué decidieron hacer los israelitas, 11 tribus, como resultado de la grave inmoralidad que se cometió en Gaba, una ciudad en el territorio de Benjamín? Muy bien, queridos hermanos, como ustedes recordarán, en la lección anterior estábamos viendo la historia de un levita con la concubina, las cuales llegaron a esta ciudad. Pero resulta que, aunque esta lección no lo cita, necesitamos también relacionar cuál fue ese acto grave de inmoralidad. Y resulta, ¿verdad?, que los de Gabá, hermanos, pues tomaron aquella concubina, la ultrajaron y a consecuencia de ese pecado inmoral, pues aquella persona murió. La Biblia dice de que aquel hombre, ¿verdad?, aquel levita indignado, dice que descuartizó prácticamente a aquella concubina y esparció, ¿verdad?, por todas las tribus las partes de su cuerpo, ¿verdad?, de tal manera que llegó al conocimiento de todas las demás tribus de Israel, y fue así, ¿verdad?, como estos se levantaron contra los de Gabá. Primeramente se juntaron y acordaron, ¿verdad?, de una gran cantidad de personas armadas, de que harían conforme a lo que el pecado o la abominación que habían cometido en Israel. Así que no era tan sencillo, la falta era algo, la verdad, causa bastante indignación hasta el tiempo de hoy ver la vileza en el carácter de las personas, cómo los puede llevar a realizar actos, ¿verdad?, tan difíciles. Pero recordemos de que en aquel entonces el no haber hecho una línea de demarcación hacía que muchos de los que eran inclusive, ¿verdad?, parte del pueblo de Israel, que tenían conocimiento de la ley de Dios, estuvieran habituados a seguir una conducta pecaminosa. Y eso es verdad lo que estaba sucediendo. Los de Benjamín, que son los que en este sentido cometieron este error, este pecado grande, estaban endurecidos y estaban gobernados por la influencia de Satanás. Así que en vista de eso es que las demás tribus, ¿verdad?, toman a bien el poder unificarse, unirse, digamos, ponerse de acuerdo para poder levantarse en contra de los de Benjamín. Amén. Ahí vemos, ¿verdad?, qué es lo que decidieron hacer. Ya hemos visto por qué es que pasó todo esto y por qué es que estas personas decidieron hacer esto, ¿verdad? Por la terrible atrocidad que habían cometido con estos forasteros, pues que iban buscando refugio, ¿verdad? Iban buscando un lugar donde pasar la noche. Y vemos todo lo que pasó. Entonces, ¿qué decidieron hacer los israelitas? Bueno, organizarse, ¿verdad?, para poder ir y ver por qué es que se había cometido tan atrocidad con estas personas, ¿verdad? Eso fue lo que decidieron hacer, se organizaron para ir en contra, ¿verdad?, de la ciudad, pero vamos a ver en el desarrollo de la lección qué es lo que ellos intentaron hacer, que lo vemos en la pregunta número 2. Y dice la pregunta 2, primer intento por medios pacíficos.
no deseando tomar las armas contra toda la tribu de Benjamín, ¿qué pregunta hicieron las 11 tribus, verdad? Ellos no querían ocasionar una guerra o ocasionar daño a quien no lo merecía, ¿verdad? Porque no todas las tribus no toda la tribu de Benjamín habían participado en aquella maldad. Había sido, sí, un grupo de personas de la tribu de Benjamín el que había hecho tales cosas, no toda la tribu de Benjamín. Por esto es que la pregunta nos lo aclara. No deseando tomar las armas contra toda la tribu de Benjamín, ¿qué pregunta hicieron las 11 tribus? Bueno, según Jueces capítulo 20, versículo número 12 dice, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Eran hermanos, ¿verdad? Eran del mismo pueblo, podríamos decir, eran de la misma familia. Y da tristeza, hermanos, cuando nosotros pues vemos que a veces entre los mismos hermanos, entre la misma familia, ¿qué es lo que ocasionamos? Problemas. Y cometemos también grandes atrocidades, ¿verdad? Terribles cosas que no deberían de pasar ni entre hermanos, ni mucho menos entre familia. Pero muchas veces entre misma familia nos ocasionamos grandes problemas y le hacemos daño a a la familia, a los hermanos, a veces a los seres queridos. Y eso es lo que pasó acá, ¿verdad? Por eso es que la pregunta que hacen los de las tribus, las 11 tribus, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Como haciéndoles conciencia de por qué es que habían hecho semejante cosa, ¿verdad? Entre ellos mismos, pues, mismos hermanos, entre la misma familia. Esa es la pregunta que ellos hicieron, ¿verdad? ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? ¿Por qué la hacen? Con el intento de que se arreglaran las cosas de la mejor manera. No tomar armas contra todos los de la tribu de Benjamín, sino más bien investigar, preguntar, indagar por qué es que se habían cometido tales cosas. En base a esto es que ellos hacen este primer intento, lo dice su pregunta, para llevar las cosas y arreglarlas de una manera como pacífica. Esa es la pregunta que hicieron. Pero ahora vamos a ver la respuesta que ellos adquirieron, ¿verdad? O que ellos tuvieron a la pregunta que hacían. Pregunta 3, Pastor David. ¿Cuán dispuestos estaban los benjaminitas a admitir y corregir el mal que se había hecho en Gaba? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, pues en realidad en esta primera parte de la lección estamos viendo que se nos enseña cuáles deben ser los pasos que debemos de nosotros seguir para resolver un problema o para corregir el mal. Aquellas personas podríamos decir que los representantes de las otras tribus estaban haciendo algunas cosas buenas, pero quizás de una forma no la más indicada, porque ellos se presentan y con toda lógica dicen, ¿verdad? Bueno, entréganos a aquellos que perversos que hicieron el mal. Estaban pidiendo lo que era correcto a las personas que eran responsables del hecho. Y ellos les dicen para que los matemos. Entonces, cuando se de esto, ¿verdad? Dice que los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Ahora pasó algo entonces, ¿verdad? Una situación en aquella primera negociación provocó que los de Benjamín se vieran ellos, ¿verdad? Impulsados e inclinados, aunque no participaron todos de este pecado, a cubrirlo, a poder también defender a aquellos que sí, era claro que eran responsables de una vileza, de algo completamente condenable y que sí, en aquel tiempo lo que merecía una persona como tal era pues la muerte. No estaban diciendo algo indebido, seguramente quizás la forma, la actitud como uno presenta las cosas a veces provoca, ¿verdad?, un endurecimiento en el corazón de las personas, y aunque nunca va a ser esto justificable, lo cierto es, ¿verdad?, de que hasta este momento los benjamitas, perdón, no estaban dispuestos a admitir el pecado, el error que se había cometido, ni mucho menos a corregirlo. Seguramente, ¿verdad?, se sintieron ofendidos, seguramente se sintieron de que siendo de otra tribu ellos tenían la determinación de poder resolver sus problemas internamente y vieron quizás impropio, ¿verdad? Son especulaciones que podrían darse, vieron como algo impropio que otros vinieran a querer sancionarlos, ¿verdad? O querer tomar venganza o corregir lo que estaba sucediendo.
Por eso es que es bien importante la organización y que se respeten sus diferentes instancias y principios que son establecidos universalmente. El pueblo tenía reglas como nación, no solamente no como tribu. Eran reglas que gobernaban a todas las tribus y tenían que respetarlas. Deberes, derechos y también sanciones. Y con esas mismas reglas debía de corregirse el mal, pero los benjamitas no estaban dispuestos a poder ser corregidos, ¿verdad? La Biblia dice que los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, sino que se juntaron en las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. De tal manera que como consecuencia del endurecimiento de su corazón, se organizaron con hombres de batalla, 26,000 hombres que sacaban espada. También tenían 700 hombres escogidos de toda Gabá, personas que eran zurdas y que tenían una gran destreza con la honda. Eran personas, podríamos decir ahora, como una especie de francotiradores. Eran personas muy precisas, ¿verdad?, en este instrumento de guerra. Y también se fueron, ¿verdad?, contados los varones de Israel, que fueron 400,000 que sacaban espada. En pocas palabras, la consecuencia de este acto de inmoralidad, la consecuencia de que los de Benjamín encubrieran y no estuvieran dispuestos a entregar a los culpables, quizás también la mala praxis de los de Israel al querer resolver este problema, dieron como consecuencia una guerra. No podemos decir que solo los de Benjamín eran culpables o que ellos eran los que estaban en el error. También tenemos que ver que los de Israel, los que llegaron como representantes pidiendo supuestamente cuentas, también cometieron un error en la forma como trataron de resolver un problema. A veces sucede lo mismo, por querer resolver, agravamos la situación y terminamos, ¿verdad?, en una guerra también y divisiones. Amén. Bueno, hermanos, entonces ahí teníamos la respuesta de la pregunta número 3, ¿verdad? Para concluir a esta pregunta y a su respuesta, ¿cuán dispuestos estaban? Bueno, no estuvieron dispuestos, ¿verdad? No estuvieron dispuestos a reconocer ni humillarse. Y su pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, se convirtieron en enemigos, ¿verdad? Esto los llevó a sentirse ellos entre enemigos, eran hermanos, eran familia, pero toda esta situación pues los llevó a convertirse en enemigos, cuando no eran enemigos, eran familia, eran del mismo pueblo. Pero por todo lo que pasó, las consecuencias fueron esas, en crearse como enemigos, y al final pues vamos a ver que la guerra fue la que se llevó a cabo entre ellos. Pregunta número 4. La tribu de Benjamín obtuvo una victoria parcial. Aunque estaban equivocados, vean bien lo que resalta, aunque estaban equivocados, ¿verdad? Ellos no quieren reconocer, estaban mal, estaban muy mal y estaban equivocados, pero ¿qué infligieron repetidamente los benjamitas a los israelitas de las otras tribus? ¿Qué es lo que infligieron? Derrotas, ¿verdad? Eso fue lo que infligieron a los de las tribus de Israel, es decir, los de Benjamín. Lo que estaban ocasionando a los israelitas eran derrotas, y fueron derrotas, ¿verdad?, constantes. Vayamos a ver más adelante. Bueno, en pocas palabras, ellos tuvieron victorias parciales, como lo dice el subtítulo, y ocasionaron muerte a miles de israelitas. Esto fue lo que pasó, ¿verdad?, que infligieron muerte a los israelitas, derrotas, y ellos pues obtuvieron victorias parciales, según lo dice el texto. Vamos a leer lo que dice acá, Jueces 20 y 21. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que infligieron entonces? Muerte a los hijos de Israel, ¿verdad? Derrotas, como lo dice acá en el texto. Luego dice el 24, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín otra vez, ¿verdad?, en otra ocasión, el segundo día, y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces, ¿qué es lo que estaban infligiendo los de Benjamín a los israelitas? Derrota, muerte, ¿verdad? Todo eso es lo que estaban ocasionando.
aunque ellos eran los que estaban equivocados. Quien había hecho más mal eran los de Benjamín, pero ellos estaban obteniendo victoria. Ya vamos a ver la pregunta número 5, ¿verdad? ¿Por qué es que estaba pasando todo esto? Pero esto es lo que infligían los de Benjamín a los israelitas: muerte, derrotas, y parcialmente pues los de Benjamín estaban obteniendo victorias. Ahora la pregunta 5, Pastor David, para ver por qué es que estaba pasando todo esto y por qué los de Benjamín estaban obteniendo victoria. Dice la 5, ¿por qué hubo derrotas tan grandes para la tribu de Israel, verdad? ¿Por qué es que hubo derrotas tan grandes? ¿Y de dónde vino la iniciativa de hacer la guerra contra los hermanos de la tribu de Benjamín? Muy bien, hay algo que si ustedes toman la Biblia y leen el capítulo 20 del libro de Jueces, se darán cuenta que en el orden de la lección hay versículos que han sido cambiados de orden. Pero si ustedes analizan la lectura de la Biblia, se dan cuenta que aun cuando el pueblo de Israel salió a combatir y fue derrotado, en un momento consultaron a Dios. Pero ellos, aun cuando consultaron a Dios, ellos tuvieron esta derrota, ¿verdad? Estos eventos que los confundieron. Hay algo interesante, queridos hermanos y amigos, relacionado a la resolución de problemas. Y es que a veces va a parecer que el enemigo, junto con sus instrumentos, van a prevalecer contra lo que es correcto. Pero hay causas. No quiere decir de que muchas veces el mal cuando prevalece es porque son la verdad o porque son lo correcto. En este sentido, imagínense, el ejército de Israel había sido diezmado de 400,000 que conformaban. En 2 días de combate, 40,000 soldados aparentemente habían sido muertos en combate. ¿Saben lo triste a veces, hermanos, en las luchas que se dan, luchas por el poder, luchas que se dan por puntos de vista de personas aisladas, de una minoría, que a veces es la dirigencia, que a veces son personas que tienen poder para poder influenciar a las demás personas? En los puntos de vista de ellos provocan que otras personas que los siguen a ellos sean los afectados. Porque en este sentido, los que negociaron fueron un grupo exclusivo. Los que se presentaron a consultar a Dios en su momento era una pequeña delegación, no era todo el pueblo, porque los lugares de adoración donde consultaban a Dios eran lugares que estaban lejos, se mandaban comitivas. Y lo que estas comitivas transmitieran al pueblo, al ejército, era lo que se cumplía. Eso hoy en día también sucede lo mismo. ¿Y por qué hubo grandes derrotas para los israelitas? No es porque en realidad ellos... su ideal era erróneo. En realidad los que habían cometido este error debían de pagar. En realidad había un pecado que debía de ser corregido. Había una falta que debía de haber sido también compensada por los transgresores. Pero el pueblo de Israel hemos contabilizado 2 derrotas contra estos benjamitas que estaban haciendo lo malo, porque habían ciertas razones también. En primera instancia, Dios quería que los israelitas aprendieran a depender de Él en todo momento. Resulta que los israelitas estaban en este momento, ¿verdad?, en guerra, movidos por la indignación, por el acto que había cometido, ¿verdad?, estas personas contra aquella concubina. Pero no se daban cuenta que lo que ellos estaban condenando a estas personas, ellos también eran culpables, inclusive de cosas mayores. La Biblia relata de que, de hecho el comentario lo dice, de que estos soldados o estas personas que estaban indignados por la muerte de aquella concubina, habían cometido pecados similares. Se contabiliza el pecado que habían cometido en el Sinaí, en Baal Peor. Todos conocemos el pecado de Baal Peor, cuando fornicaron, ¿verdad? Y se postraron ante la idolatría de las moabitas. Todo eso es algo que eran cosas semejantes o quizás peor que lo que habían hecho ellos. Entonces, el Señor, por esa actitud, es que permitió a veces que fueran derrotados. A veces, hermanos, es muy importante el poder considerar al momento de resolver problemas, cómo estoy yo delante de Dios. Analizar primeramente lo que yo soy, en qué condición me encuentro,
¿Qué tan culpable soy? Si hay pecados que yo no he resuelto, si hay problemas que yo no he resuelto, necesito hacerlo primero antes de poder resolver los problemas que atañen a la iglesia, a mi familia o en cualquier otra circunstancia. Ahora, hubo una iniciativa, es cierto, para hacer guerra contra la tribu de Benjamín, pero ¿qué fue lo que los movió? En realidad, cuando nosotros vemos el relato, ¿verdad?, bíblico y lo que nos muestra el espíritu de profecía, nos damos cuenta que estas personas no iban tanto impulsados a guerrear por la justicia o por lo que era correcto, sino más bien iban movidos por la ira, iban movidos por la indignación, iban movidos con un espíritu de poder hacer venganza por lo que según ellos juzgaban era una ingratitud al asesinar la mujer de aquel levita. Esas cosas hoy en día también pueden suceder. Y lo triste es que mientras nosotros no identifiquemos por medio de qué espíritu somos movidos a resolver problemas, lamentablemente que a veces estemos defendiendo algo que es verdad o algo que es correcto, no vamos a recibir la victoria adecuada. Dios quiere que dependamos de Él para cualquier cosa. Dios no quiere que nosotros utilicemos tanto alegato personal muchas veces para la resolución. Resulta que cuando predomina el pensamiento humano, Dios no puede intervenir. Dios quiere que le dejemos a Él que logre, ¿verdad?, vencer las luchas constantes que quizás nosotros tengamos que pelear día con día. Amén. Por eso es que hubo tan grandes derrotas, ¿verdad? Porque el pueblo pues confiaba quizás mucho en sí mismo y como ya decía el pastor David, pues ellos necesitaban aprender a depender más de Dios. Y muchas veces, hermanos, también por eso es que llegan tantas cosas negativas o malas en la vida de cada uno de nosotros. Es porque necesitamos también reconocer que dependemos de Dios y que si no es por Dios, nada pasa y nada podríamos hacer ni tener. ¿Y de dónde vino la iniciativa de hacer la guerra? Bueno, como ya ha dicho el pastor David, en base a la ira de los líderes, ¿verdad? Ellos fueron los que, en base a esa ira, ese enojo, descontento, pues ellos fueron los que incitaron también a la guerra. Y ellos fueron los que dieron la iniciativa de poder hacer la guerra contra los hermanos de la tribu de Benjamín. Pasamos a la pregunta número 6, consultando nuevamente al Señor. ¿Qué hicieron los israelitas después de ser derrotados 2 veces, ¿verdad? Después de que tuvieron grandes derrotas, bajas, muertes en todo el pueblo, en todas las tribus. ¿Qué hicieron? Bueno, ahora sí, dice el texto, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová. Entonces, ¿qué hicieron después de tener derrotas y reconocer que dependían de Dios? Se humillaron. Eso fue lo que hicieron los israelitas, ¿verdad? Los de las tribus se humillaron delante de Dios, reconocieron que dependían de Dios, ahí sí reconocen que dependían de Dios. Y como dice acá el texto, lloraron. Y ya no solamente lloraron, sino que ¿qué más hicieron hoy? 2 cosas más, ayunaron y ofrecieron holocaustos a Jehová. Y eso fue lo que el Señor también pues vio y Él recompensó esto. Y es lo que también hará con cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos también aprender que si muchas veces en nuestra vida hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades o hay tantas cosas, una lección quiere darnos el Señor y también quiere humillarnos, quiere que nosotros reconozcamos que dependemos de Él. Y al humillarnos vamos a hacer lo mismo, vamos a llorar, vamos a ofrecer holocaustos, es decir, a ofrecerle nuestra vida al Señor y decirle, aquí está mi vida y haz con ella lo que mejor te parece. Pero estar dispuesto a entregarse al Señor, ¿verdad? Como lo hizo el pueblo de Israel, ofrecieron holocaustos a Jehová, lloraron y ayunaron. Y es lo que nosotros también necesitamos hacer. Pastor David. Sí, quería comentar algo más, hermano Giovanni, y es algo bien interesante. Cuando nosotros hablamos de corregir un mal, quizás en esta lección podemos caer en el error de pensar de que el mal que debía corregirse era la muerte que habían dado a la concubina. Pero en realidad el Señor aquí a quien quería corregir, podríamos decir también, era a las tribus de Israel, ¿verdad? Sí quería que se corrigiese el mal de los benjamitas, pero era un mal que ya había una resolución. Era un mal que se sabía que no era generalizado en sí, quizás eran unos pocos los que habían participado, que después, claro, muestra que era algo que podía ser más pecaminoso. Pero el Señor quería corregir a Israel, a las 11 tribus restantes, en la forma como resolver problemas, porque ellos en este momento lo que estaban queriendo hacer prácticamente por un impulso personal.
Y miren qué interesante, y hermano, también hay que detallar también lo de la lectura. En una primera instancia consultan a Dios, pero va una pequeña comitiva, porque los lugares, los altos donde se adoraba a Dios, donde estaba el arca, estaban distantes, estaban como, si no estoy mal, a unos 15 kilómetros de distancia. Era un hecho que eran pocos los que podían ir. Los recursos que tenían eran escasos. Recordemos que hasta diezmaron el pueblo para ir a buscar provisiones para mantener a aquellos 400,000 soldados. Pero en esta otra ocasión en la que buscan a Dios, dice que lo hacen de una manera diferente, porque dice que subió todos los hijos de Israel, todo el pueblo vinieron y todo el pueblo también lloró. Y dice que se sentaron allí y ayunaron aquel día hasta la noche. También ofrecieron holocaustos. Entonces, el pueblo había entendido cómo resolver el problema. Dios le estaba mostrando a ellos, no es la forma solamente pelear, no es la forma solamente saber qué es lo correcto, sino también buscándolo a Dios de la manera que Él indique. A veces podemos estar peleando entre hermanos meses, años quizás. A veces resulta que entre liderazgo también hay confrontaciones, divisiones y nunca se resuelven los problemas. ¿Pero por qué es esto? Porque no solamente se necesita la intención de liderazgo de resolver los problemas. Muchas veces se necesita que todo el pueblo también esté con el deseo de resolver el problema, pero no él o nosotros, sino que Dios nos dé la solución. Anteriormente veíamos que le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién va a subir a pelear? Y le dijo el Señor, manden a Judá. ¿Pero para qué subió Judá? Para ir a dejar sus soldados en el campo de batalla. Ahora vemos de que le preguntan al Señor y le dicen, ¿volveremos a salir otra vez contra los de Benjamín? Y el Señor les dice, sí van a subir, porque yo mañana os los entregaré. Y esto, hermanos, es lo que yo rescato de esta lección. Quizás este es un punto culminante en esta lectura de esta pregunta número 6, porque aquí es donde el Señor nos hace ver cómo es que se pueden resolver los problemas. Yo pienso, hermanos queridos y hermano Giovanni, que hay problemas a los cuales se hubieran terminado hace mucho tiempo, pero no es porque la gente mala de verdad tenga que prevalecer, no. La verdad siempre prevalece sobre el error. El problema es que estamos resolviendo las cosas de la manera no indicada, que enviamos a las personas que no son las que van a hacer un trabajo conforme a Dios, y porque se necesita que todo el pueblo, cuando hay un problema grande, aunque en esta ocasión, si se dan cuenta, era solamente en una región, se necesita que todo el pueblo también se humille delante de Dios y le busque a Él, y que ofrendamos holocausto para que Dios también perdone nuestros pecados primeramente y nos ayude para resolver los otros problemas. Amén. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Al final, y eso es lo que faltaba también, eso es lo que necesitaba hacer el pueblo para poder así recibir completamente la ayuda de Dios. Llama mucho la atención porque al inicio de la lección veíamos cuántos hombres eran de todas las tribus, ¿verdad? Eran 400,000. ¿Y cuántos fueron los que murieron al final? Si nosotros nos ponemos a pensar, fue diezmado, ¿verdad? Porque haciendo un total, 22 más 18, eran 40,000 hombres, ¿verdad? Los que habían muerto. Y es que Dios pues había permitido también esto para que el pueblo se humillara, ¿verdad? El pueblo reconociera que había algo que ellos tenían que también cambiar y mejorar, y era su corazón, y tenían que ser humillados. Cuando ellos lo hicieron, bueno, aquí nosotros vemos, el pastor David resaltaba, ¿verdad? Jehová les dice, subid porque mañana yo los entregaré. Ahí está la respuesta de Dios cuando uno se humilla y se entrega completamente al Señor. Pregunta 7, pastor David, para finalizar esta lección. ¿Qué resultó del conflicto entre las 11 tribus y Benjamín? ¿Y qué lección para hoy hay en esta historia? Hermanos, resultados hubieron varios y fueron malos la mayoría. Porque si bien es cierto, hubieron aproximadamente 40,000 bajas de los israelitas, de las 11 tribus de Israel, también de Benjamín murieron más de 25,000 personas. Y saben, cuando vemos todo esto, el primer resultado es la muerte de muchas personas que no debieron haber muerto, que no debieron haberse visto envueltas en este combate, en esta lucha entre hermanos. Y eso pasa hoy en día por los conflictos que hay entre una minoría, hermanos, lamentablemente, pero que es reconocida, ¿verdad?, como personas que tienen influencia. Pues muchas personas también se extravían, y hay muchos que murió su fe,
murieron sus convicciones, están confundidas, no hayan qué hacer. Esto es un primer resultado triste en este combate. Saben, hermanos, en ninguna guerra hay un final feliz. Siempre, por lo general, lo que queda es la desgracia, dolor, muerte, sufrimiento. Y esto es lo que pasó en este momento. Este fue el resultado. Es cierto, hermanos, que los israelitas, ¿verdad? Las 11 tribus de Israel, al final pudieron prevalecer contra los de Benjamín. Y los mismos de Benjamín, esto es otro resultado. Los de Benjamín dice que vieron que eran derrotados. Vieron que su fuerza no podía contra esto. Entiendo yo que ellos también comprendieron de que también Dios estaba de parte de ellos y por eso es que no podían, ¿verdad?, ya seguir defendiendo lo indefendible. Ya no podían ellos, ¿verdad?, seguir guerreando para defender el pecado, porque ante todo había un hecho que daba evidencia de que había un pecado grande. Queridos hermanos, la Biblia dice que para este encuentro, ¿verdad?, otro combate, vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Vean qué interesante, aquí remacha lo que estamos hablando anteriormente. No es por tribus que se alcanza la victoria, no es por un sector, no es por un país, no es por una iglesia o por lo que sea, no es por un pastor, no. Es cuando se incluye, hermanos, todo lo que conforma, ¿verdad?, personas escogidas, instrumentos idóneos, así de aquí dice de todo el Israel. Aunque la batalla arrecie, al final, como consecuencia, se derrota el error. Pero la Biblia dice claramente que al final la victoria la consiguió Dios. Es Dios al final. Nosotros podemos estar en medio del conflicto y hacer nuestra labor, cumplir con nuestra responsabilidad, pero al final es Dios el que va a pelear por cada uno de nosotros. Hoy en día, queridos hermanos, pues ¿qué lección podemos sacar? Bueno, ya las estoy comentando. Solos no podemos. Van a venir guerras, van a venir conflictos. Claro que los van a haber, siempre van a haber. La Biblia ya ha profetizado que el dragón está irado contra el pueblo, ¿verdad?, que guarda los mandamientos de Dios y está dispuesto a hacerle guerra. Y hay guerras también, hermanos, que se van a pelear dentro del mismo pueblo. Habrán diferentes separaciones. Pueden ser por creencias, pueden ser por puntos de vista, por intereses materiales, entre otros. Y van a haber muchas bajas también. Pero que el resultado para nosotros quisiéramos que no fuera el mismo, pero estamos en medio de un zarandeo. Y en ese zarandeo, la Biblia, desde el principio que la iglesia estaba establecida, lo único que queda firme es un pequeño residuo. La Biblia nos enseña que la iglesia la conforman los fieles. Los fieles conforman el pueblo de Dios. Y estos conflictos, hermanos, que se dieron en el pueblo de Israel, se van a seguir dando y van a únicamente tener un propósito, que quede únicamente el trigo refinado, ese trigo, ¿verdad?, ese grano íntegro. Así que, hermanos, estamos peleando también una lucha hoy, una batalla. Ojalá que hagamos las cosas como Dios quiere. Ojalá que no luchemos solos y que no luchemos por impulsos personales o carnales, sino que lo hagamos bajo la dirección y la consulta de nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahí teníamos entonces, ¿verdad?, la respuesta ya de la última pregunta. ¿Y qué resultó? Bueno, hermanos, resultaron, como ya decía el pastor David, muchas cosas, ¿verdad? Aparte de la derrota de los de Benjamín, que es lo que habían pues ocasionado también tanta maldad, ¿verdad? Y en parte que por ellos también se había desarrollado todo esto, pues fueron derrotados. ¿Y qué lección para hoy hay en esta historia? Que tenemos que humillarnos, ¿verdad? Tenemos que aprender la lección, no cometer los mismos errores. Hay que tratar siempre de corregir el mal de la mejor manera, no dejarnos llevar por la ira, el capricho, el enojo, el orgullo, sino siempre pedirle la dirección a Dios, porque el mal hay que corregirlo, pero hay que saber cómo se debe de corregir para no ocasionar también daños, que fue lo que se ocasionaron acá, ¿verdad? Por no saber corregir el mal. El mal hay que corregirlo, pero hay que saber corregirlo. Y al final, pues también tenemos que reconocer que dependemos de Dios y hay que permitirle al Señor que Él pelee por nosotros las batallas, que Él vaya siempre delante de nosotros. Cuando nos humillamos, Dios va a estar de nuestro lado, pero si nosotros pues no nos humillamos, van a venir derrotas tras derrotas.
hasta que nos humillemos y reconozcamos que dependemos de Dios. Así es que, hermanos, la lección de de este sábado se llama Cuando el mal no se corrige. Espero que todos pues podamos aprender de esta lección y el sábado que la estudiemos pues todos podamos aportar y podamos haber entendido un poquito esta lección y el mensaje que nos transmite. Vamos a finalizar haciendo una última oración. Pastor David, por favor, nos dirige a Dios en oración. Amante Padre y soberano Dios que está en el cielo, gracias por su palabra. Gracias por darnos estos mensajes tan oportunos. Ayúdenos, Señor, para ser humildes. Ayúdenos, Señor, para no ensoberbecernos y llenarnos de autosuficiencia. Ayúdenos, Señor, para ver el pecado en su naturaleza, pero no tomar venganza con el pecador. Ayúdenos, Señor, para actuar con justicia, con rectitud y a la vez con misericordia y con empatía. Que esta lección, Señor, sea de ayuda para todo su pueblo en el mundo entero. Perdone nuestros pecados y ayúdenos para que estas lecciones queden grabadas como por fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdone nuestra infidelidad, perdone nuestros pecados como dirigentes de su pueblo. Bendiga toda su iglesia y ayúdenos, Señor, para que nuestros actos sean hechos con responsabilidad, nuestras decisiones, y podamos guiar un pueblo para que podamos un día entrar, Señor, a las mansiones celestiales. Guárdenos de todo mal y líbrenos, Señor, de involucrar en nuestros conflictos personales o institucionales a personas inocentes, Señor, los cuales únicamente quieren alcanzar el derecho y el privilegio de la salvación. Tenga misericordia de todos y gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final del estudio de esta lección. Esperamos que todo lo que se haya aportado haya estado de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Agradecemos al pastor David por habernos colaborado en esta lección. Bueno, yo le agradezco a Dios y hasta una próxima ocasión. Que el Señor bendiga a su pueblo y a todos los que con buena voluntad estudian la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Amén. Saludos para todos mis queridos hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Están invitados todos para poder estudiarla en cada uno de sus templos, en los lugares donde ustedes se reúnen. Y desde ya un feliz santo sábado. Que el Señor les bendiga. Amén.